Hoy es 5 de marzo de 2025, martes, inteligencia artificial. En negocios, Alibaba ha presentado planes para los próximos 3 años en los que incluye una inversión de 52.000 millones de dólares en servidores e infraestructura para inteligencia artificial. Eso es más de lo que Alibaba ha gastado en los últimos 10 años. Es decir, en los próximos 3 va a gastar más que en los últimos 10. Y más allá de las cifras estas mareantes, traigo la noticia porque parecía que DeepSeek lo iba a cambiar todo. Yo ya di mi opinión sobre DeepSeek, la he dado de hecho varias veces, pero creo que poco a poco nos damos cuenta de que no ha cambiado tanto. Ha cambiado cosas, pero no tanto. En el último mes, desde que DeepSeek apareció, no hemos parado de ver noticias de Meta anunciando inversión, Microsoft anunciando inversión, OpenAI anunciando inversión, ahora Alibaba anunciando inversión. Luego, de momento parece que el gasto en infraestructura no solamente no se detiene, sino que aumenta, pues como en el caso de Alibaba, a un ritmo espectacular. La segunda noticia es una encuesta que ha hecho una especie de consultora, asociación, cosas de estas de marketing que se llama MarTech. Es una encuesta pequeñita a 283 profesionales de marketing sobre su uso de inteligencia artificial. Hay, como siempre, una sopa de datos. Voy a mencionar uno, y es que el 51% de esos 283 profesionales dice que usa inteligencia artificial generativa para la, cito entre comillas, ideación o producción de copy todas las semanas. Y ese es el dato que me ha llamado la atención. Primero porque no sé yo en qué tipo de empresas se idean o se producen copy todas las semanas del año. Y aunque fuera así, me parece, no sé, no es, probablemente en Estados Unidos las cosas estén como siempre un poquito más adelantadas, pero no es lo que yo veo a mi alrededor. Yo no veo a la gente que conozco en el sector utilizando inteligencia artificial todas las semanas, en este caso pues un 51%, yo no estoy viendo esa proporción. Conozco gente, yo creo que todos conocemos gente que cada vez más pues va usando estas cosas, pero todas las semanas en uso profesional y en algo tan específico como la ideación o producción de copy, me ha parecido un dato que incluso aunque esté muy inflado, me ha sorprendido. Y la tercera noticia de negocios tiene que ver con una de esas primeras noticias, alguna vez he mencionado alguna otra, pero ya empezamos a verlas con más frecuencia, de cómo la inteligencia artificial empieza a tener ya un impacto real y significativo en la sustitución de mano de obra, de capital humano. El banco DBS de Singapur ha anunciado que en los próximos 3 años espera eliminar 4.000 trabajos temporales, sustituyéndolos por procesos gestionados mediante inteligencia artificial. Para dar una perspectiva, buscando datos de este banco, he visto que tiene unos 40.000 empleados en todo el mundo y ellos mismos declaran que tienen entre 8.000 y 9.000 trabajadores y subcontratistas temporales. Es decir, que van a sustituir aproximadamente la mitad de todos los trabajos temporales que tienen. Lo van a hacer no solamente en Singapur, sino que lo van a hacer en 19 países y según ellos van a crear 1.000 empleos nuevos relacionados con inteligencia artificial porque todas esas cosas no se gestionan solas. Muy optimista me parece el ratio de quitar 4.000 para poner 1.000. Me parece muy optimista no por nada, sino porque me extrañaría que se lanzaran un plan como este, con lo arriesgado que es, con una expectativa de reducir de 4.000 a 1.000, que parece mucho, pero que como te equivoques y en vez de 1.000 necesites 2.000 y además de eso por el camino metas la pata y además de eso algunos de los proyectos no acaben concretándose, acabas palmando pasta. Entonces yo creo que si están eliminando 4.000, se están metiendo en este jardín para eliminar 4.000, yo no creo que queden más de 400 puestos nuevos. O sea, un ratio de un 10% a mí me parecería razonable, conociendo desgraciadamente de cerca a veces a la mentalidad de los fondos de inversión y en general las posiciones relacionadas con inversión en las empresas. En el mismo comunicado, DBS decía que ya tienen actualmente 800 modelos de inteligencia artificial usándose en la empresa y que los emplean en 350 actividades, casos de uso distinto, y que esperan que esta implantación que ya tienen de inteligencia artificial este año les genere unos entre 700 y 800 millones de dólares. Se supone que de
beneficio extra y se supone también que mediante ahorro de coste, que es donde está ahora todo el mundo. Ahora nadie está pensando en la inteligencia artificial como una fuente de ingresos adicional, en cómo puedo generar más ingresos, sino en cómo puedo reducir costes. Yo, por lo menos, iba a decir el 90%, es que directamente todos los casos que veo, y creo que todos los que he comentado aquí, van enfocados a reducir costes, que no es algo nuevo de la inteligencia artificial, es por donde empiezan todas las nuevas tecnologías. Lo primero que piensas es cómo hago lo mismo más barato. Luego ya si acaso pensaré en hacer más cosas, pero de momento lo mismo más barato. Vamos con desarrollo, que esta semana ha habido un montón de cosas y me las he visto canutas para seleccionar y aún así va a quedar largo, creo yo. Empecemos por los nuevos modelos y versiones y voy a ir rápido por los que aparentemente deberían ser los que deberían llamar más la atención. Por un lado, Anthropic ha lanzado nueva versión de Claude, la 3.7, que ya incluye razonamiento, es decir, aquí ya puedes elegir si quieres una respuesta rapidita y sin pensar o si quieres que el modelo pase por el proceso de thinking o de reasoning o como narices decidamos al final estandarizar el nombre de esto. Si lo usas mediante la API, además puedes elegir cuántos tokens quieres que dedique al razonamiento para evitar que el modelo se líe y empiece a pensar y pasen dos cosas. Primero, que tarde mucho en dar la respuesta y segundo, que te encarezca mucho esa respuesta porque, como sabéis, en la API pagas por tokens. Entonces, de esta manera puedes contener el coste y limitar el tiempo de respuesta. Como siempre pasa, el último que llega es el mejor, así que Claude 3.7 pues ya está batiendo todos los récords, en todos los benchmarks, es el preferido en el chatbot Arena. Bueno, pues lo clásico. Anthropic también ha presentado una variante específica para programación, a la que un alarde de originalidad ha llamado Claude Code, y las primeras impresiones que he visto es que es realmente espectacular. Y que según el Claude 3.7 en general no veo, y yo por lo que lo he podido probar, no parece un salto espectacular hacia adelante. La variante de programación sí que parece un salto, si no espectacular, significativo, sustancial, vamos, que notas la diferencia con respecto al anterior. Lo más interesante es que mantienen los precios del 3.7 son los mismos que había con el 3.5. ChatGPT también se ha actualizado a la 4.5, OpenAI ha anunciado esta semana la nueva versión, obviamente según ellos todo es buenísimo. Las primeras reacciones que he visto son, pues, como se suele decir en estos casos, mixed feelings. Hay gente que dice que fantástico, hay gente que dice que es más o menos lo mismo que ya había, y lo más conflictivo en todos los análisis es el precio, porque igual que decía ahora que Anthropic ha mantenido los precios, OpenAI ha puesto el 4.5 30 veces más caro que el 4O y 500 veces más caro que el 4O mini. Y ahí es donde la mayoría de la gente coinciden, incluso los que dicen que ha mejorado, dicen, hombre, ha mejorado, pero no para ser 30 veces más caro. Luego voy a volver a hablar de ChatGPT del 4.5 en otro de los puntos de desarrollo, un punto en el que voy a hablar de más cosas que OpenAI. De momento lo dejamos aquí, modelo nuevo, y no parece que sea un gran avance con respecto al anterior. Microsoft también ha lanzado modelo esta semana, como vemos todos los grandes, y ha lanzado uno nuevo de su familia Phi, en este caso el Phi 4, en una versión que han llamado mini de 3,8 billones americanos de parámetros, y sobre esa versión han construido un multimodal de 5,6 que incluye visión y audio. Y según Microsoft, aquí recordemos como siempre, igual que con Anthropic, igual que con OpenAI, lo dice el que lo vende, según ellos, los rendimientos de estos modelos Phi son comparables a modelos de la competencia con el doble de tamaño. Es decir, que su modelo de 3,8, ellos, según ellos, consiguen ratings en benchmarks comparables a modelos de 7 y más de 7, y el multimodal pues consigue rendimientos parecidos a modelos de 12. Como siempre en los Phi destaca la calidad del dataset. Ellos, nuevamente, según ellos en su paper, la mayor parte del tiempo lo han dedicado a filtrar y a mejorar la calidad del dataset. Han incluido también, como es habitual, una gran cantidad de datos sintéticos y han desarrollado un nuevo tokenizer para esta versión, que es un tokenizer más grande, y creo que recordar que era de 200.000, puede ser, y según ellos eso va a mejorar el rendimiento, sobre todo en lenguajes diferentes al inglés. Otra cosa interesante del Phi es que el multimodal lo han hecho con una técnica que ellos han llamado Mixture of LoRa's, que, bueno, por la jerga ya podemos entender que lo que han hecho es hacer un fine-tuning con LoRa's, y lo interesante es que han mantenido el modelo base congelado, es decir, ese mini del que hablábamos, ese modelo de 3,8,
no se ha vuelto a reentrenar para el multimodal, sino que han congelado el Mini y han hecho el multimodal con loras, con una lora para cada modo, para el vídeo y para el audio. ¿Por qué lo han hecho así? Pues según ellos, porque eso debería mejorar la calidad del modelo final, porque como no tocas los pesos para hacer la multimodalidad, la calidad del modelo original se mantiene y por lo tanto se supone que no se va a degradar con un nuevo fine-tuning que toque los pesos. Como el fine-tuning se hace con loras, que os recuerdo que las loras lo que utilizan son matrices adicionales a las de los pesos originales, matrices de bajo rango, de ahí lo de LoRa, Low Rank Adaptation, pues como no tocamos la matriz de pesos original, en principio el modelo multimodal en cuanto a pura eficiencia, en cuanto a puro rendimiento, es exactamente igual de bueno que el modelo base. Cuarto modelo interesante de esta semana, el de Alibaba, que también presenta su modelo de razonamiento, al que ha llamado QWQ Max. Y también ha presentado un nuevo modelo de generación de vídeo, al que han llamado WAN 2.1, WAN escrito W-A-N, que según ellos, nuevamente lo dice el que lo vende, supera a todos los modelos actuales, incluido Sora, el de OpenAI. Y además de eso, genera los vídeos 2,5 veces más rápido. Bueno, aquí ya sabéis que en este bloque de modelos y versiones no me detengo mucho, todos los que salen son mejores que los anteriores, más rápidos que los anteriores, más eficientes que los anteriores, como por otro lado es normal porque solo faltaría que alguien presentara un modelo diciendo que es peor que el anterior, ¿no? Entonces, como cada vez que Apple lanza un iPhone y lo presenta diciendo es el mejor iPhone que hemos hecho, y hombre, solo faltaría que presentarais el iPhone 16 diciendo el 15 nos había quedado mejor, pero presentamos el 16 porque tocaba, es la fecha. Y finalmente, quiero mencionar un modelo de voz que me ha parecido espectacular, literalmente. O sea, yo me he quedado con no con la boca abierta porque como es de voz hay que hablar con él. Es un modelo de una startup nuevo que se llama Sesam, S-E-S-A-M-E, como sésamo, pero en inglés. Al modelo lo han llamado CSM, también en un gran ejercicio de creatividad. CSM significa Conversational Speech Model y es increíble. Os dejo en las notas del podcast un link a una demo en la que podéis hablar, no una demo grabada por ellos, sino una demo usable. Eliges el tipo de voz, hay una voz de hombre, una voz de mujer, le das a un botón y empiezas a hablar. No tiene latencia. Cuando digo que no tiene latencia es que no tiene ninguna latencia. Vamos, a ver, ninguna. La misma que tendría un ser humano. No notas ningún retraso, teniendo en cuenta que no se está ejecutando en local. O sea que cuando hablas con el modelo, esto estará, pues nuevamente, en la típica granja de servidores de Delaware, ¿no? Allí solamente están los financieros, pero de donde sea, de Utah. Es increíble, no notas latencia. Hablas, que contesta inmediatamente, lo puedes interrumpir y luego es espectacular el nivel de realismo que tienen las emociones. Se ríe, se pone serio, las entonaciones son perfectas, las interrogaciones, las exclamaciones, todo es tan natural. No sé, ahora, como suele pasar en estos casos, ahora lo he puesto tan bien que si luego vais a probarlo pensaréis, no es para tanto. Pero yo simplemente os voy a decir que fui a probarlo pensando otro modelo más de voz, lo pruebo un par de minutos y ya. Estuve casi media hora hablando con el modelo. Es increíble, es lo más natural que yo he visto hasta ahora. Y debo de decir que, por supuesto, no soy el único. Fui porque vi que había como una especie de algarabía en Reddit. Todo el mundo, de repente, un día estaba hablando en un hilo de Reddit de este modelo. La gente estaba diciendo que estaban flipando, que esto era lo mejor. Como en Reddit la gente se emociona bastante rápido, por eso digo que fui a probarlo pensando, bueno, esto me lo liquido en un par de minutos. Y por una vez tengo que dar razón al hype que se creó en Reddit. El modelo me ha parecido impresionante. Tiene 3 versiones de 1 billón, 3 billones y 8 billones. Supongo que la que está en la demo es la de 8 billones. Tonto serían si pusieran la mala para hacer una demo. Y como digo, esto, por mucho que te lo expliquen, lo mejor es ir y probarlo. Y solamente se puede usar en inglés, porque solamente está entrenado en inglés. Creo que han usado 1 trillón de tokens, pero son todos en inglés. De hecho, es muy gracioso porque en un momento de la conversación le pregunté si hablaba otros idiomas y me dijo que no. Y le dije, ¿no te animas a hablar un poquito de español? Y es muy gracioso porque intenta hablar español, pero habla español igual que los ingleses cuando hablan español, o sea, con muchísimo acento. Se equivoca en las palabras, se equivoca en el género de algunas palabras. Es literalmente como hablar con un americano, es una cosa espectacular. Bueno, como digo, ahí os lo dejo en las notas del podcast. Y con esto vamos ya a las noticias en sí de desarrollo.
La primera tiene que ver con algo que se menciona en el paper de presentación de Claude 3.7, donde los de Anthropic, que como sabéis es una empresa muy concienciada y muy preocupada por la seguridad y por la ética de la inteligencia artificial, ellos advierten de que cuando se utiliza Claude 3.7 en entornos de programación o en entornos agénticos, cuando lo intentas utilizar como parte de un agente, el modelo puede hacer trampas. Y esto lo decían como una gran novedad. Yo, sinceramente, no creo que esto haga falta ni mencionarlo. Si estamos entrenando a los modelos de inteligencia artificial con contenido humano, pues obviamente los modelos van a hacer trampas, porque es lo que hacemos los humanos. ¿Qué hace un futbolista cuando le quitan el balón? Se tira. ¿Y qué hace un estudiante cuando no ha estudiado? Copia. ¿Y qué hace uno que llega a una fila y hay mucha gente? Pues intenta colarse. Entonces, de repente, mencionan como una gran novedad que el modelo, a medida que se vuelve más inteligente, intenta hacer trampas. Claro, cuanto más se parezca a un ser humano, más trampas intentará hacer. Parece ser que en uno de los... una especie de las pruebas que le estaban poniendo, uno de los tests, el tío en una de las preguntas, como parece ser que no acertaba la respuesta, pues lo que intentó fue cambiar el test. Claro, pues lo mismo que haría un alumno en un examen donde no sabe las respuestas y ve que va a suspender, pues haces lo que sea. Ya finges enfermedad, intentas darle pena al profesor, intentas copiar del de al lado, pues lo que se pueda. Total, que me ha llamado mucho la atención el que mencionen esto. También pasó ya hace una semana o dos que leí lo mismo en un paper de Sakana, de los japoneses, que no recuerdo qué era el paper, o sea, no recuerdo qué presentaban, pero también recuerdo que dijeron que la gente como que dio un rodeo, ¿no? Cuando vio que no podía resolver el problema directamente, como que dio así como un rodeo, intentó hacer un poquito de sembrar el desconcierto para que pareciera que había respondido la respuesta cuando en realidad no la había respondido. Y sinceramente yo insisto, si estamos intentando hacer inteligencia artificial, a medida que la artificial se parezca cada vez más a la natural, en la natural, esa inteligencia los humanos también la usamos para hacer trampas. No entiendo por qué esperábamos que los robots vinieran tocados por una varita mágica de pureza y verdad y honor. No sé, ¿quién esperaba esto? Igual los de Anthropic, oye, que son muy inocentes. Venga, vamos con más cosas. DeepSeek ha presentado esta semana, cada día, un repositorio, y además lo ha presentado en formato de código abierto, de algunas de las herramientas que ellos usan para trabajar con sus LLMs. Desde cómo optimizar, cómo han conseguido ellos optimizar la programación de sus GPUs. Otro día presentaron una librería especializada en multiplicación de matrices. En fin, no voy a hacer la lista completa porque cada día de la semana pasada presentaron un repositorio, lo abrieron al público en general. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? A mí los de DeepSeek cada vez me caen mejor. Cada vez que hay una noticia de DeepSeek es una noticia buena, es una noticia que o baja costes, o abre código, o acerca la inteligencia artificial a dispositivos más pequeños. Yo, de verdad, estos tíos van en la misma dirección en la que iría yo si tuviera los 800.000 millones de euros o de yenes que tienen ellos para desarrollar inteligencia artificial. Ya llegarán a caernos mal. Todos los que ya tenemos unos años recordamos cuando Google empezaba diciendo aquello de "don't be evil", y ahora, madre mía, le han quitado el don't y ya está. Y básicamente eso es lo que han hecho, ¿no? Así que bueno, como todos, cuando empiecen a acumular dinero ya no serán tan buenos, pero precisamente por eso hay que aprovecharse ahora de ellos, que todavía son buenos. Y dos noticias para terminar en desarrollo, muy interesantes las dos. Realmente de estas que, hacen que la semana sea más divertida. La primera es que un startup, un grupito que se llama Inception Labs, ha presentado un modelo, un LLM, que se llama Mercury, y alguien podría estar pensando, ¿esto por qué no lo cuentas en las versiones de nuevos modelos? Pues porque este modelo no usa la arquitectura de Transformers, sino que es un modelo de difusión, como el que se usa para generar imágenes, sobre todo, también a veces vídeos o como parte de la generación de vídeos en conjunción con un Transformer. Y a mí esto, pues sinceramente, la primera vez que lo leí pensé se ha equivocado el que ha escrito el titular, pero no. Luego me leí el artículo y luego así un poquito el paper y más noticias, y efectivamente han utilizado un modelo de difusión para crear un LLM. Esto es de Inception Labs, es, como decía, un grupito, pero el fundador es un tipo que era profesor, no sé si era o sigue siendo profesor de Stanford, que justamente su campo de investigación, de especialización, es cómo aplicar modelos de difusión a texto. Así que pinta que este tipo encontró una manera de aplicar modelos de difusión a texto,
obviamente de aplicarlos bien, con buenos resultados, y a partir de ahí consiguió financiación para hacerlo. ¿Qué tiene de interesante que hayan utilizado un modelo de difusión? Pues que los modelos de difusión, rápido recordatorio, cuando los usamos para imágenes, lo que hacemos al entrenarlos es, le damos imágenes, el modelo de difusión le va aplicando funciones gaussianas de ruido, de tal manera que la imagen se va descomponiendo hasta convertirse en puro ruido. Y lo que aprende el modelo es justamente eso, le das una imagen de un gato y el modelo aprende qué funciones gaussianas de ruido tiene que aplicarle sucesivamente para transformar un gato en ruido. Luego lo mismo en cómo transformar un zapato en ruido, cómo transformar un amanecer en ruido, cómo transformar unas gafas en ruido, cómo transformar un señor de 70 años en ruido. Y con todo eso, el modelo aprende a prácticamente transformar cualquier cosa o combinación de cosas en ruido. Cuando terminamos de entrenarlo, el modelo luego lo que hará es lo contrario. Cuando le pides que te haga una imagen de un gato, el modelo genera ruido aleatorio y le empieza a desaplicar funciones gaussianas de ruido hasta construir la imagen original. No la imagen original que aprendió, porque aprendió cientos de miles o millones de imágenes de gatos y de zapatos y de gafas y de señores de 70 años, sino que ha aprendido cómo usar funciones gaussianas de ruido para construir literalmente cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, vale, esto funciona muy bien con imágenes, transformas una imagen en ruido, pero ¿cómo usas esto para texto? Bueno, pues tampoco tengo yo la respuesta definitiva, pero por lo que he leído, he creído entender que lo que hacen es, en vez de generar los tokens de uno a uno, lo que hacen es construyen bloques enteros de tokens en paralelo. Descomponen los bloques de tokens, cogen frases, por entendernos, enteras, las descomponen como en el equivalente a patches, que es en lo que descomponemos las imágenes cuando utilizamos modelos de difusión para imagen, y le aplican ruido a esos patches, que en realidad son tokens, en realidad son palabras, pero en vez de descomponerlos en ruido de píxeles, los descomponen en ruido de tokens, por decirlo así. Imaginar una especie de pool, una especie de espacio lleno de tokens puestos en el espacio aleatoriamente. Entonces, en el proceso de inferencia, lo que haremos será lo contrario. Generaremos un pool de tokens, un vector de tokens, un espacio de vectores de tokens aleatorios, los tokens estarán por donde caigan, y le aplicaremos las funciones gaussianas inversas para que esos tokens se ordenen en una frase que tenga sentido en el contexto en el que estamos. Como digo, es la primera vez que leo sobre modelos de difusión aplicado a texto, con lo cual no cojáis esto para hacer vuestra tesis doctoral, pero me ha parecido muy ingenioso, muy ingenioso. Y si realmente funciona, y parece que funciona, por lo menos como una primera versión, no esperemos que esto compare ya con ChatGPT 4, pero los resultados que daban eran resultados comparables a modelos medios, digamos, de Transformers. Y esto, aparte de un ejercicio académico, ¿qué interés tiene? Pues si esto consigue desarrollar, los modelos de difusión tienen bastantes ventajas con respecto a los Transformers. Primero, son mejores generando, es decir, la generación es de más calidad, son más rápidos generando, y por otro lado hay más control sobre la generación, porque sabes los pasos que está dando el modelo para reconstruir desde el ruido, con lo cual es posible pensar que también podríamos tener más control para evitar, por ejemplo, las famosas alucinaciones. La desventaja, que es mucho más caro. Los modelos de difusión, la generación de difusión es mucho más cara que la de Transformers, incluso teniendo en cuenta que la de Transformers se escala cuadráticamente con la longitud del contexto. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis probarlo por vosotros mismos, os dejo también en las notas el link a una especie de playground que han hecho para, pues eso, básicamente para probarlo. Lo que más llama la atención cuando vas al playground es la velocidad. Como os decía antes, los modelos de difusión son mucho más rápidos que los de Transformers, con lo cual aquí la respuesta es inmediata. Tal como le das al intro de la respuesta, te aparece toda la respuesta de golpe. No tienes el efecto este de ir viendo cómo salen los tokens de uno a uno, sale todo a la vez, porque la generación con difusión es muchísimo más rápida. Y la última, más que noticia, reflexión sobre un conjunto de noticias y artículos que he estado leyendo esta semana, pero porque tenía también atrasadas de otras, tiene que ver sobre la poca atención que los creadores de LLMs, los OpenAIs y Metas y, Microsoft de la vida, prestan a lo que ya se empieza a llamar character training, es decir, el dotar a tu modelo de una personalidad, de un estilo propio. Digamos que los modelos hasta ahora se están centrando mucho en que sean muy buenos en qué contestan, en qué dicen,
pero no en cómo lo dicen o en cómo contestan. OpenAI es casi el único, bueno, si el casi, le voy a quitar el casi, yo es el único que conozco que parece que le ha dado importancia a esto. Desde ya hace algún tiempo, recuerdo que cuando hicieron la presentación del 4O, lo que más destacaron era la personalidad que tenía el modelo. De hecho, hubo una gran polémica en las redes porque que si se parecía demasiado a Scarlett Johansson en Her. El propio Sam Altman puso el tuit aquel que ponía Her y la gente empezó a decir, bueno, este tío, por supuesto, que le pague a Scarlett Johansson, que la pobre vive debajo de un puente y este hombre se está aprovechando de una pobre infeliz. Las típicas cosas que pasan siempre que uno toca a un actor o un cantante. Pero es verdad que ChatGPT, OpenAI como empresa, sí que empezó entonces, creo yo, a ver que la personalidad del chatbot podía ser tan o más importante que la calidad del chatbot, a medida sobre todo que las calidades van convergiendo. La versión 4.5, por cierto, decía antes que iba a hablar un poco más de ella, es ahora cuando voy a hablar más de ella, porque también en todas las reviews que he estado mirando, igual que la gente no está muy impresionada por el rendimiento, digamos, puro del modelo, sí que todo el mundo menciona la naturalidad, lo humano que parece a la hora de contestar. Es decir, la personalidad, el tono, el cómo te habla, ahí sí que casi todo el mundo ve un salto sustancial con respecto a los modelos anteriores. Y quería hablar del character training en general porque justamente a medida que vamos viendo y cada vez se escucha más esto de que la inteligencia artificial va a ser una commodity, con más razón todavía si pasa así, pero a medida que vamos viendo que los modelos en calidad convergen, lo que va a poder diferenciar a unos de otros es la personalidad. Y curiosamente, como digo, no veo a nadie dedicando tiempo a eso y, por supuesto, investigando en eso. En ningún paper, en ninguna nota de presentación de un LLM, jamás se menciona nada sobre cómo han entrenado la personalidad del modelo. Hay un montón de datos sobre cómo han entrenado la precisión del modelo, sobre cómo reducen las alucinaciones, sobre cómo mejoran la velocidad de inferencia, sobre cómo mejoran el proceso de razonamiento. Que sí. A eso por lo que parece, se le está dedicando un montón de atención. Pero yo creo que cada vez más la personalidad, el character training, va a ser la gran diferencia. Es un poco lo mismo que pasa con las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien sabe mucho de un tema, pero no lo explica bien? ¿O cuántas veces pensamos en profesores que hemos tenido que todos decimos, oye, el tío sería un fenómeno, pero como profesor era una porquería, no se aprendía nada con él? ¿Por qué? Pues porque saber mucho de algo no es una garantía de que seas capaz de enganchar a los demás con lo que sabes. Y por eso yo creo que los LLMs van a tener que ganarse a los humanos de la misma manera que los humanos nos tenemos que ganar unos a otros, que es por la capacidad de comunicación, por la simpatía, por la empatía, por como le quieras llamar, la inteligencia emocional, todos estos rollos de nombres que se le van poniendo al asunto. Pero la idea final es la misma, que es a los humanos nos gusta relacionarnos con gente, por decirlo rápido, que nos cae bien. Entonces es muy importante construir un LLM que a la gente le caiga bien. A día de hoy los LLMs yo creo que pecan por el otro lado. Pocas veces un LLM tal como viene, sin que tú le des un prompt y lo eduques un poco, es simpático. De hecho, tienden a ser antipáticos. Más que antipáticos, tienden a ser un poco pedantes. Claude, sobre todo. Claude te da unas charlas morales que ríete tú de Aristóteles con la toga en la mano. Y eso no gusta. O sea, yo no quiero hablar con Claude para que me diga que lo que le estoy preguntando es peligroso o que por mi propia seguridad no me va a responder a eso como si fuera mi padre. Y yo pienso, hombre, por favor, Claude, que nos acabamos de conocer, tío, rebaja el tono. En fin, yo reconozco que yo tampoco me había parado a pensar en esto, hasta que, como digo, había acumulado unos cuantos artículos sobre el tema, me he sentado y al leerlos todos de golpe he pensado, joder, esto lo tenía delante de las narices y nunca me había parado a pensar en ello, pero es verdad, ¿no? De hecho, si la inteligencia artificial generativa lo que intenta es imitar la parte más emocional de nuestra inteligencia, porque, a ver, para hacer multiplicaciones y divisiones y derivadas e integrales, pues ya tenemos las calculadoras y Excel y los sistemas expertos. La inteligencia artificial generativa no ha venido aquí para hacer las multiplicaciones más rápidas. Si queremos que la inteligencia artificial generativa imite la parte más emocional, pues en la parte más emocional la personalidad es lo primero. Y como digo, creo que es muy posible que a medio plazo esa sea la diferencia. Que elijamos una inteligencia artificial u otra por la personalidad, porque nos caiga mejor.
Y por supuesto, si hay una empresa que es capaz de crear muchas personalidades distintas, todas ellas muy convincentes, y tú puedes elegir la personalidad que más te guste, pues yo por ahí sí que veo una línea, ahora mismo, una línea de diferenciación. Otra cosa es que puede acabar pasando, como ha pasado con la parte puramente de rendimiento, que converja. Es decir, que llegue un momento en el que el character training sea algo ya tan estándar que cualquiera pueda generar cualquier personalidad. Pero de momento, a día de hoy, yo ahí creo que OpenAI va un pasito por delante de los demás. Y terminamos ya con las pildoritas. La semana pasada creo que hablaba del nuevo modelo que presentaron los de Figure, los de los robots, el modelo Helix, escrito Helix. Pues parece ser que ellos mismos se han sorprendido tanto del excelente rendimiento que tiene el modelo para sus robots, que han adelantado los planes para un modelo de robot que estaba enfocado al hogar y que ellos tenían pensado desarrollar más adelante, pues han adelantado los planes y van a empezar a hacer lo que se llama alpha testing, es decir, un testing donde espérate cualquier cosa del robot porque está todo muy verde, pero lo van a empezar ya en 2025. Más adelante, no ya, pero durante este año. A esto una noticia de una startup noruega que se llama 1X, como si fuera una quiniela, pero sin el 2, porque también han presentado un prototipo de robot para el hogar al que han llamado Neo Gamma y, bueno, como suele pasar en estos casos, será casualidad, pero de repente han llegado dos noticias con planes concretos y con prototipos concretos de robots. Los dos son humanoides, es decir, los dos tienen forma de persona, para el hogar, que hasta ahora yo todas las noticias de robótica que estaba comentando aquí estaban enfocadas al ámbito industrial, a poner robots en líneas de fabricación, para entenderlo. Así que a ver si va a empezar a animarse ya el mercado o por lo menos el desarrollo de robots domésticos. Segunda pildorita, ya que la semana pasada mencioné el Majorana 1 de Microsoft, su nuevo diseño de chip cuántico, pues esta semana Amazon ha hecho lo propio y ha presentado Ocelot, que también es un chip para computaciones cuánticas que, según Amazon, podría reducir el coste asociado a la corrección de errores, que no vuelvo a repetirlo hoy porque lo dije la semana pasada, el problema de la corrección de errores en computación cuántica, pues según Amazon, este chip reduce el coste un 90%, el coste de corrección de errores. Lo dejo ahí, ya hablé la semana pasada de computación cuántica, no voy a hacer otro especial hoy. Tercera pildorita, Google ha lanzado una versión gratuita de Gemini Code Assist, su asistente de código. Aquí nuevamente los nombres son todos muy originales. Y lo interesante es que si eres un desarrollador particular, o sea, si no tienes un plan de empresa, te permiten 180.000 completions, ¿cómo se dice esto en español? Completaciones. Bueno, que te completa código 180.000 veces al mes. Como comparación, el Copilot de GitHub, que es el que por lo menos yo estaba usando hasta ahora en el free tier, te da 2.000. O sea que estos tipos te dan 90 veces más, lo cual quiere decir que por lo menos yo personalmente voy a hacer un pequeño movimiento lateral. Le voy a decir a GitHub Copilot gracias por los servicios prestados y espero moverme a Gemini Code Assist en los próximos días. ¿Y por qué en los próximos días y no me he movido ya? Pues porque de momento solamente se integra con Visual Studio Code y con JetBrains. Y como yo uso NeoBeam, pues voy a esperar a que alguien haga la típica extensión de NeoBeam para poder usarlo. Cuarta pildorita, Microsoft ha quitado los límites de uso en el Copilot Voice, en la versión que se usa con voz, y en el Think Deeper, que es esta especie de Deep Research, en fin, todos, recordéis que hace como un par o 3 de semanas, de repente todo el mundo presentó un producto que consistía en ser como una especie de asistente de investigación, un producto que lo que te hace es, tú le das un tema y él te hace como una investigación a fondo. Bueno, pues a partir de ahora, tanto el Copilot Voice como el Think Deeper de Microsoft tienen uso ilimitado para los usuarios gratuitos, lo cual me lleva a pensar, unido a otras, incluida la que he mencionado antes de Google, ampliando a 180.000 completitudes o completaciones o completions al mes el Gemini Code Assist, noto un cierto nerviosismo últimamente en los grandes por bajar la barrera de entrada, básicamente por dar gratis todo lo que puedan, porque creo que ya ellos han empezado a ver que entramos en esta fase que llevará tiempo, pero que en algún momento empieza, en la que se establece, por decirlo así, el estándar de un mercado. Y obviamente todos quieren ser el estándar. Y para ser el estándar tienes que tener muchos usuarios, y para tener muchos usuarios tienes que ser gratis o prácticamente gratis. Entonces, de repente, veo a todo el mundo empezando a ponerse nervioso
por convertirse en el estándar de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, en programación, en investigación, en voz, en lo que sea. Creo que estamos probablemente entrando en un momento en el que en su día entró, hace muchos años ya, Android en los teléfonos. Cuando ya prácticamente cualquiera podía hacer un teléfono con Android, los fabricantes empezaron a pensar, vale, ¿y por qué la gente va a comprar el mío y no el de al lado si ahora son todos iguales? Y de la misma manera que, por ejemplo, Samsung se construyó una especie de ecosistema propio, hizo el puntero que ahora no me acuerdo cómo le llaman ellos, pero bueno, el S Pen, desarrollaron aplicaciones propias, pusieron su propia capa encima de Android, nuevamente intentaron hacer un interface que para sus usuarios se convirtiera en el estándar, de tal manera que luego, si estás muy acostumbrado a usar Samsung, te cueste irte de Samsung porque estás acostumbrado al interface de uso de Samsung. Yo no sé si todos estos grandes en inteligencia artificial están empezando a pensar que va a pasar un poco eso, que dentro de no mucho cualquiera va a hacer un producto con inteligencia artificial debajo y que la manera de retener a tus usuarios es acostumbrarlos a tu manera de usar la inteligencia artificial. No tanto al modelo que hay debajo, sino a cómo se usa el modelo. Aquí vuelvo a recordar lo que mencioné antes del character training. Yo creo que a día de hoy hay más una ruta por la parte del carácter que por la parte del interface, pero vete tú a saber. Quinta pildorita. Amazon ha presentado Alexa ensoberbecida, y la Alexa con esteroides, Alexa Plus. Nuevamente, en un gran ejercicio de creatividad, le han añadido un signo de más al final de Alexa, como Canal Plus hace 35 años, exactamente igual. Pues Alexa Plus, que lleva incorporada inteligencia artificial generativa, pero no un modelo único, sino según Amazon va a ser model agnostic, agnóstica en cuanto a modelos. Se va a poder usar por detrás cualquier modelo, incluido el propio suyo de Amazon, que se llama Nova, pero por ejemplo ya han dicho que de saque se van a poder usar los de Anthropic. No me voy a detener mucho porque este es el típico anuncio que ya veremos cómo va, pero bueno, por lo menos han anunciado que ya lo tienen listo para empezar el deployment. Por supuesto empezarán por Estados Unidos poco a poco y para cuando llegue a Europa, pues igual ya no existe la Unión Europea a este paso. Con este lanzamiento, Apple se convierte oficialmente ya en el último de la fila. Como un burro amarrado a la puerta de un baile se ha quedado Apple, que además, para acabar de rematar la semana negra, porque hasta ahora estaba último empatado con Amazon, ahora Amazon es el penúltimo, ellos son el último, y además se han filtrado el run de empleados de Apple que, según Bloomberg, están empezando a avisar de que Siri no podrá tener inteligencia artificial incorporada hasta 2027. Eso es, no este año, no el año que viene, sino el siguiente. Apple, tengo mucha curiosidad por ver cómo sale de esta, porque se ha metido en un jardín peligroso. Y para terminar, las píldoras y el episodio de hoy, Apptronik, que creo que os hablé de ellos hace no mucho, es una empresa de robótica que está en Austin, en Texas, ha lanzado un programa piloto en el que está utilizando a su robot humanoide Apollo para trabajar en cadenas de montaje, y en concreto en cadenas de montaje para fabricar robots humanoides Apollo. De esta manera tendríamos una especie de ser vivo, porque tendríamos un ente que es capaz de producir copias de sí mismo, igual que hacemos los seres vivos. Ahí os lo dejo para que lo meditéis hasta el martes que viene.